Buenos días. Muchos jóvenes se acercan y se han acercado cuando doy charlas y me dicen: pastor, ¿qué es lo que pasa? Yo me he propuesto vencer la pornografía y sí, por 2 semanas parece que lo venzo y después vuelvo a caer. Con mi novia nos equivocamos, avanzamos un poco de más y nos damos cuenta de que está mal, nos perjudica el hecho de fornicar. Sin embargo, nos lo proponemos, pasan 3 semanas, estamos tristes incluso cuando lo hacemos, nos sentimos muy mal, nos sentimos culpables, estamos tristes, pero a las 3 semanas volvemos a hacerlo. ¿Cuál es el problema? Bueno, ayer comenzamos a analizar cuál es el problema. Ayer de noche dijimos que el problema está en que muchas veces nosotros pensamos que estamos entregados, pero realmente nos hemos entregado a media. Todavía no nos entregamos completamente a Jesús. Y como no nos entregamos completamente a Jesús, nosotros volvemos continuamente, Satanás tiene acceso a nuestra vida y volvemos continuamente a caer en lo mismo que nosotros queremos tener victoria. Otro de los problemas es también que muchas veces nos sentimos tristes, realmente estamos muy tristes y oramos y entonces decimos, bueno, realmente esta vez sí, y pasan 2 semanas y vuelvo exactamente a lo mismo. Bueno, hoy vamos a analizar por qué es eso. Y por eso titulé el tema de esta charla: el problema no está en lo que haces. Vamos a orar. Querido Señor, ayúdanos a entender el secreto de la victoria. Ayúdanos a entender que tú no nos has elegido para ser derrotados, nos has elegido para que seamos vencedores. Y que en ti la victoria es segura. Que podemos tener victoria sobre nosotros mismos, que podemos tener victoria, Señor, sobre nuestros malos hábitos. Que podemos crecer, Señor, esa es tu promesa. Y hoy queremos aferrarnos a tu promesa, pero queremos también, Señor, entender la dinámica del crecimiento cristiano. Gracias porque sabemos que es tu voluntad lo que te estamos pidiendo. Y tú prometiste que todo lo que te pidamos de acuerdo a tu voluntad, tú lo contestarías. Pero no te lo pedimos porque en nosotros haya algo, sino te lo pedimos en el nombre de Jesús, en quien gracias a lo que hizo podemos recibir todas las bendiciones del cielo. Amén. Uno de los grandes problemas que tenía la traducción de Reina Valera de 1960 estaba en Mateo, capítulo 27, versículo 3. Y voy a leer cómo decía la Biblia Reina Valera 1960, cómo estaba traducida. Decía así: entonces entonces Judas, el que lo había entregado, al ver que habían condenado a Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y fue y se ahorcó. Así estaba traducida la versión Reina Valera. Entonces esto de alguna manera provocaba un problema. ¿Por qué? Porque en la Biblia estaba traducido que Judas devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Entonces mucha gente decía, como Judas se arrepintió, entonces él va a ser salvo, porque el arrepentimiento es el fruto de aquel que está en Cristo. Entonces muchos interpretaron de acuerdo a esa traducción y dijeron, como Judas estaba en el plan de Dios que traicionara a Jesús, Judas va a ser salvo. Y el problema estaba en que la Biblia estaba mal traducida. ¿Por qué? Porque en la Biblia, en el griego, como está escrito en el Nuevo Testamento, no dice y Judas devolvió con arrepentimiento las 30 piezas de plata, sino que dice, como ahora bien traducen las Biblias, y Judas devolvió con remordimiento las 30 piezas de plata. Ojo, Judas tuvo remordimiento, no tuvo arrepentimiento. ¿Y sabes cuál es el problema contigo y conmigo? Es que muchas veces nosotros tenemos o confundimos el remordimiento con el arrepentimiento. Y pensamos que porque tenemos tristeza por algo que hicimos, estamos arrepentidos, cuando no tiene nada que ver la tristeza con el hecho de estar arrepentidos. Sin duda que todo aquel que está arrepentido siente tristeza, pero no por sentir tristeza estoy arrepentido. ¿Dónde está la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento?
¿Cuál es la diferencia esencial entre el remordimiento y el arrepentimiento? Y ¿saben qué? Estas dos experiencias, tanto el remordimiento y el arrepentimiento, son muy parecidas en la forma, pero en la esencia son diametralmente opuestas. Y por eso hoy quiero enseñarte qué es verdadero arrepentimiento a través de la Biblia. ¿Por qué? Porque el verdadero arrepentimiento es el que lleva a la victoria. Hasta que no experimentamos verdadero arrepentimiento, nosotros no podemos tener victoria sobre nosotros mismos y nuestros malos hábitos. ¿Cuál es la diferencia? Y me gustaría que esto sea una clase para poder dialogar, pero como es algo, y yo sé que a veces yo hago preguntas y si ustedes se equivocan quedan expuestos y parece como que, y no se hagan problema. Todos estamos aprendiendo. Y yo no es que nací sabiendo todo esto, sino que es el resultado de la investigación bíblica y de lo que también escuché en muchos lugares. Y entonces Dios, de alguna manera, me hizo experimentar lo que leo en la Biblia para poder transmitirlo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento? Y voy a decir cuál es la diferencia. El remordimiento se lamenta de algo que hizo. Ese es el remordimiento. Yo me lamento de algo que hice. Yo, por ejemplo, estaba muy bien, metí la pata y cuando meto la pata me siento mal y entonces digo, uy, yo estaba tan bien antes de meter la pata, no tendría que haber metido la pata, no voy a meter más la pata. Y pónganle a meter la pata, denle el contenido que ustedes quieran. Eso es el remordimiento, lamentarme de algo que hice. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Dolor por qué? Dolor por lo que hice, ese es el remordimiento. Lamentarme, dolor por algo que hice. ¿Qué es el arrepentimiento? Y yo hago muchas veces un test, pero no tenemos tiempo para hacer un test para determinar qué es verdadero arrepentimiento. Pero ahora escuchen, esto es importantísimo. Arrepentimiento es sentir dolor por lo que soy. El remordimiento es sentir dolor por lo que hice y el arrepentimiento es sentir dolor por lo que soy. Y el gran problema es que nosotros solamente nos enfocamos en lo que hacemos, pero no nos damos cuenta que el problema no está en lo que hacemos, sino el problema está en lo que somos. Y hasta que no reconozcamos que el problema está en lo que somos, siempre vamos a seguir cayendo una y otra vez. Y para entender el verdadero arrepentimiento tenemos que entender cuál es el proceso en que caemos en pecado. Y lo que les voy a presentar ahora es psicología bíblica. Esto yo lo uso con los drogadictos, lo uso con los adúlteros, lo uso con todas las personas que tienen vicios que no saben cómo vencer el vicio. Entonces, si tú tienes un vicio, si por ejemplo quieres entregarte a Dios pero tienes un vicio, acá vas a encontrar la solución para tener la victoria. Y por eso, como les decía, tenemos que entender el proceso por el cual caemos en pecado. Tengo esto al revés. Y entonces vamos a ver, lo que voy a plantear acá es un proceso mental que nos pasa a todos cada vez que caemos en pecado. Lo primero que hace el pecado en nuestra mente nos llama la atención. Nunca el pecado a nosotros nos resulta feo. Siempre el pecado está envuelto en algo que nos atrae. Satanás no es tonto, entonces no te va a poner, a ver, ¿en qué comida no les gusta a ustedes? Supongan que no les gustan los frijoles. Entonces, si no les gustan los frijoles, Satanás no les va a poner veneno en un frijol. ¿En un frijol le dicen o frijol? Frijol, ¿no? Acá en Colombia dicen diferente. Muy bien, entonces, Satanás, si no te gusta el frijol, Satanás no te va a meter el veneno en un frijol. Si te gusta un bombón, Satanás te va a meter el veneno en un bombón. Y por eso no todo lo que me gusta está bien, porque hay gente que dice, no, esto me gusta. No, no es todo lo que... Tú tienes que saber que Satanás siempre va a ser la tentación a la medida de tus gustos. Entonces el pecado lo primero que hace me llama la atención. Eso fue lo que pasó con Eva en el jardín del Edén. Cuando por ejemplo Eva estaba caminando en el jardín del Edén, de repente ve el animal más hermoso, que era la serpiente, que en esa época volaba, que se posa en el árbol y el animal comienza a hablar. Como a pesar de que estaba en el jardín del Edén, se suponía que una serpiente no hablara en el jardín del Edén. Y entonces cuando la serpiente le habla, ¿qué pasa en la mente de Eva? Eso le llama la atención. El pecado siempre te llama la atención. Tú estás en el internet y de repente te aparece un pop-up con una mujer que está con poca ropa. ¿Te llama la atención o no? Si eres normal, te llama la atención.
Satanás siempre pone el pecado detrás de algo atractivo. Después que ya me llama la atención, viene otro proceso mental. Yo analizo lo que está pasando. Por ejemplo, Eva iba caminando, ve la serpiente que se posa en el árbol, eso le llama la atención, la serpiente habla, y cuando la serpiente habla, ella analiza y dice, caramba, ¿qué hace una serpiente hablando? Dios cuando creó las serpientes nunca nos dijo que las serpientes hablaban. Ella hace un análisis de la situación y dice, ¿y dónde está la serpiente? Está justamente en el árbol prohibido. Después de que yo analizo, en mi mente viene otro proceso mental. Ay, apreté mal el botón. Ah, no, ahí está. Viene otro proceso mental que se llama deseo instantáneo. Viene un deseo instantáneo por dar lugar a lo que analicé y a lo que me llama la atención. Hasta ahí no hay pecado. ¿Cómo se llama eso? Muy bien, eso se llama tentación. ¿Cuándo es que yo caigo en pecado? Y esto especialmente para aquellos que nos entregamos a Cristo y que sinceramente le dijimos a Dios, te entregamos nuestro corazón. Ayer, por ejemplo, muchos dijeron, te voy a entregar mi corazón, te doy permiso, Señor. Ahora, ¿cómo permanecer en Cristo? ¿Cuándo es que yo caigo en pecado? Y entonces, generalmente, cuando hago esta pregunta, la gente me contesta, de acuerdo a los conceptos que hemos sido enseñados, me contesta, yo caigo en pecado cuando hago lo que la tentación me propone. Pero ahí está el grave error. ¿Cuándo es que yo caigo en pecado? ¿Cuándo? ¿Cuándo qué? Cuando cedo a la tentación. Y la pregunta es, ¿cuándo cedo a la tentación? ¿Cuándo qué? Muy bien, yo cedo a la tentación en el deseo acariciado. El gran problema, nosotros pensamos que caemos en pecado cuando hacemos algo malo. No, tú cuando haces algo malo ya caíste en pecado. Solamente cuando haces algo malo se manifestó el pecado, pero el pecado ya estaba dentro tuyo. ¿Y dónde comenzó el pecado? En la mente, en el deseo acariciado. Por eso Lutero decía, yo no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero yo puedo evitar que los pájaros hagan nido en mi cabeza. ¿Y sabes por qué tú no tienes victoria? Porque tú has dejado que los pájaros hagan nido en tu cabeza. Y tienes todos los nidos en tu cabeza y después dices, no quiero que haya pájaros en mi cabeza, no quiero hacer nada malo. Pero tienes todos los nidos en tu cabeza y tienes tu cabeza llena de huevos. Porque la relación con Dios comienza desde los pensamientos, no comienza de las acciones, comienza desde los pensamientos. Y ese es el gran problema que muchos cristianos sinceros caemos por el hecho de que pensamos que la relación con Dios es cuidarme de lo que hago. No, la relación con Dios es cuidarme, es relacionarme con Jesús desde lo que pienso. Después del deseo acariciado, ¿qué viene? ¿Cómo? No viene la acción todavía. Después del deseo acariciado viene la decisión. Yo decido hacer lo que la tentación me propone. ¿Y después de la decisión qué viene? No, todavía no viene la acción. Después de la decisión viene la planificación. Yo planifico cómo voy a hacer eso. Por ejemplo, yo le dije a mi esposa, llegué borracho los otros días de tomar mucha cerveza con mis amigos y eso, entonces le digo, no voy a tomar más cerveza. Y como le pegué unas cachetadas a mi esposa y casi me voy después, ella no me quiere perdonar y eso, y yo como la quiero, entre comillas la quiero, entonces yo no quiero perder el matrimonio, entonces digo, no voy a tomar más cerveza. Te lo prometo, no voy a tomar más cerveza, nunca más tomo cerveza. Y entonces pasan 2 semanas y estoy sobrio y mi esposa está tan contenta, pero está con un poco de miedo porque ya sabe que allá unas 20 veces le prometí eso y pasaron 2 semanas y volví a caer. Pero entonces viene una fiesta, después de un mes que mi esposa ya está un poquito más relajada y viene una fiesta, voy a la casa de los amigos, es un día de verano, acá es la eterna primavera, ¿no? Pero en un lugar donde, supónganse que en México, en un lugar donde en Florida, donde hace muchísimo calor, y estamos un día de verano en el patio en 4 de julio haciendo un barbecue para celebrar la independencia de los Estados Unidos porque quiero ser ciudadano. Entonces vengo, estoy allí y estoy todo contento, pero entonces cuando estoy con mis amigos me voy para la cocina y cuando me voy para la cocina en ese día de calor veo en la esquina de la mesa una latita transpirada de cerveza. Con el calor que hace, son las 2 de la tarde, un calor tremendo, y veo esa latita así transpirada ¿qué me está haciendo la latita? Me empieza a llamar la atención. Y yo voy caminando y con todo el calor digo, ¿qué calor y eso? Y veo la latita, ¡pum!, me llama la atención. En el acto, ¿qué hago? Analizo. Y digo,
¿Qué hace? ¿Una latita ahí? ¿Quién se la olvidó ahí? ¿Quién puso esa latita de cerveza? Entonces, en el acto, ¿qué viene? Un deseo instantáneo. Con el calor que hace, yo me quiero tomar esa lata. Eso se llama tentación. Hasta ahí no hay pecado. ¿Cuándo caigo en pecado? Cuando en vez de seguir, si estoy en Cristo, pero no, supónganse que no estoy en Cristo ni nada, entonces viene el deseo instantáneo y yo en vez de seguir y decir, no, yo decidí no tomar más cerveza, así que voy a seguir, no, yo me quedo mirando la latita transpirada y digo, uy, qué calor que hace, qué gana de tomar esa latita. Uy, pero ya hace 2 meses ya prometí que no tengo que... Ay, entonces me quedo mirando la latita. ¿Y qué hizo el pájaro en mi cabeza? La tentación hizo nido en mi cabeza. ¿Entonces la tomo? No. Ya pasé el deseo acariciado, entonces tomo la decisión, voy a tomar la latita. Y entonces cuando tomo la decisión de tomar la latita, me doy vuelta y está mi esposa con mis hijos dando vueltas por ahí. Y entonces yo sigo de largo. Pero ¿qué está en mi cabeza? Ya está el nido, ya caí, ya me la tomé. Entonces después vuelvo y veo que mi esposa está por allá lejos. Y entonces estaba por salir al patio y de vuelta doy la vuelta, me agarro la latita, me la meto en el bolsillo, me voy al baño y me tomo la latita. Ahí, cuando me tomo la latita, planifiqué hacerlo a escondidas. Y entonces, pero cuando me tomo la latita es el acto. Esa es la manifestación del pecado. Pero el pecado ya estaba. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es porque supónganse que después yo entonces sigo tomando y de vuelta, caigo de vuelta a mi casa borracho y entonces mi esposa dice, no quiero saber más nada contigo, te vas de la casa. Y entonces ahí ¿qué me agarra? El remordimiento. Pero ¿yo de qué estoy arrepentido? Estoy arrepentido de lo que hice, no estoy arrepentido de lo que soy. Y ese es tu gran problema y mi gran problema. Nosotros no somos fieles a Dios desde nuestros pensamientos. Queremos ser fieles a Dios con nuestras acciones. Y tú no vas a poder ser libre de ti mismo a menos que le entregues tu mente a Cristo. Y entregar el corazón significa entregar mi mente a Cristo. Eso significa corazón en la Biblia. Y sabes, el remordimiento es natural en nosotros. Todos han sentido remordimiento alguna vez. Eso es natural del ser humano. Se produce naturalmente por hacer algo malo. Pero lo que nosotros necesitamos es arrepentimiento. ¿Y saben qué? El arrepentimiento es un don. Yo no puedo decir, me voy a arrepentir. No, el arrepentimiento es el don que Dios me da cuando voy a Él y le entrego mi mente. Y cuando permanezco en la presencia de Dios. Y eso es lo que necesitamos, permanecer en la presencia de Dios. Dios no quiere que le entregue actos. Dios quiere que le entregue mi mente. Dios quiere que le entregue mi corazón. Entonces fíjense, en las iglesias están las personas que todo el tiempo ¿de qué están hablando? De los actos. Y no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer... Esa iglesia es una iglesia que está llena de reprimidos. Esos son los fariseos, y los fariseos razonan así. Supónganse, el fariseo, ¿hasta dónde llega? El fariseo llega hasta acá, hasta el deseo acariciado. Pero como él sabe que si hace algo malo, no va a ser miembro de la junta, queda mal con la iglesia, queda mal con la familia, eso va hasta ahí nomás. Pero el pecado lo tiene en la mente. Entonces, cuando él ve que alguien está haciendo un acto, ¿cómo se siente? Se siente enojadísimo porque dice, alguien se está animando a hacer lo que yo no me animo a hacer, lo que tengo en la cabeza, pero como yo soy adventista, no lo hago. Entonces a ese hay que condenarlo, a ese hay que sacarlo de la iglesia, a ese hay que cortarle la cabeza. Porque todo el que es un reprimido esconde pecado. Y todo el que esconde pecado es condenador. Si tú quieres analizar en la iglesia quién está escondiendo pecado, analiza quién está condenando a otra persona y esa persona está escondiendo un pecado. Es una ley que está en la Biblia eso. A veces nosotros, como estamos tan centrados en los actos, pensamos que las personas que más defienden los actos correctos son las personas más santas. Muchas veces las personas que defienden los actos correctos son las más pecadoras. Y eso pasó en la época de Jesús. Ese es el espíritu de los fariseos, personas que limpian el vaso por afuera, personas que son sepulcros blanqueados.
Y a veces son fariseos sinceros. ¿Por qué? Porque en la iglesia muchas veces nos enseñan a aportarnos, no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer lo otro. Y la cuestión no está en hacer o no en hacer, sino la cuestión está para quién vives, a quién le entregaste tu mente. El arrepentimiento abarca todo. Y para entender esta situación, te quiero contar una historia que está en la Biblia. La historia de uno de los reyes, quizás el rey más famoso que está, el rey del pueblo de Dios más famoso. ¿El rey quién? El rey David. El rey David era una persona fiel a Dios. Todo el mundo lo quería, era respetado, había vencido al gigante Goliat por fe. Había llegado al trono después de haber sido perseguido por Saúl. Y Dios lo empezó a bendecir y Dios entonces le empezó a ampliar el imperio. Y una vez que ya David estaba seguro, el imperio hebreo estaba seguro, bien instalado, dice: me voy a construir un palacio. Y se construyó un palacio. Y cuando se construyó el palacio dice: ¿por qué yo voy a ir a la guerra si ya mis generales lo entrené tan bien, mi ejército es tan bueno, yo los puedo mandar a ellos a la guerra y yo me quedo acá a descansar en el palacio? Y se quedó a descansar en el palacio. Y una tarde de verano, de esas tardes bien pesadas, acá no hay esas tardes, pero en otros lugares, en Palestina, que se le pegaba la sábana a la espalda de tanto calor que hacía, dice: me voy a la terraza a tomar un poco de aire. Y cuando estaba caminando por la terraza, de repente siente unas gotitas así que caen, un ruido de agua, como una cascadita, así como una fuentecita, y mira y se asoma y de repente hay algo que le llama la atención. Y entonces él mira y ¿qué había? Había una mujer desnuda bañándose con las ventanas abiertas enfrente de su palacio. Imagínense si no le va a llamar la atención. Entonces le llama la atención y cuando le llama la atención, ¿qué hace David? Analiza. Y dice: caramba, ¿qué hace una mujer bañándose con las ventanas abiertas aquí enfrente de mi palacio? Y cuando analiza dice: wow, ¿y qué mujer? En el acto le viene ¿qué? Un deseo instantáneo por conocer a esa mujer. Como todo hombre, o sea, le llama la atención la belleza y le llama la atención, Dios nos ha creado a nosotros con un sentido en la vista, nos atrae mucho lo que es lindo a los hombres. A las mujeres les atrae mucho las cosas lindas que le dicen, al hombre nos atrae mucho lo que vemos. Y ahí le viene un deseo instantáneo por conocer a esa mujer. Pero entonces, en ese momento, David tendría que haber dicho: yo acá no tengo que mirar nada. Conectarse con Dios, le dice: Dios, dame fuerza para salir de esta situación, y se tendría que haber metido adentro del palacio. Pero David, en vez de meterse adentro del palacio, cuando vino el deseo instantáneo, se apoyó en la barandita de la terraza y se quedó viendo y dijo: wow, qué mujer. Y yo no la conocía y vive enfrente de mi palacio. Y bañándose, esto me está provocando. Y entonces ahí Laura se mete. ¿Qué hace? Toma una decisión y se mete adentro del palacio a planificar. Yo tengo que conocer a esa mujer, voy a planificar. Voy a mandar a mi siervo que pregunte quién es esa mujer que yo no conocía. Entonces el siervo va, averigua quién es y viene y le dice: David, esa mujer que vive enfrente de tu palacio se llama Betsabé y está casada. Uy, dice David, está casada. Está casada con Urías el Eteo, uno de tus mejores soldados. Ah, está casada con un soldado. Con un soldado de mi ejército. Sí, y es un soldado extranjero que ha querido venir al pueblo de Dios. Ah, ¿y dónde está el soldado? Y está en la guerra, porque está en la guerra con Joab. Ah, está en la guerra. Invítala a comer. Invítala a comer. Planificó de vuelta. Y entonces imagínense, fue el siervo, le dijo: el rey David te invita a cenar esta noche. ¿Betsabé cómo se habrá sentido? Ojo, yo no sé si Betsabé se estaba bañando con las ventanas abiertas a propósito, ¿qué? Quizás se le había roto la ventana, no sé. Pero las mujeres tienen también, Dios las creó con una característica, es que la mujer para afrontar una situación necesita sentirse linda. Y más cuando es una situación importante. Entonces, cuando a Betsabé le dicen el rey, un rey que era famoso, David era famoso por ser consagrado a Dios, por ser bueno, por ser benigno, por cuidar a sus soldados, por ser respetuoso, la invita a ella a comer. Imagínense cómo se habrá sentido ella, se habrá sentido muy halagada. Y se habrá arreglado mejor que nunca. Y entonces llegan, ella va a comer, va a cenar, y están cenando y estuvo tan linda la cena que en vez de terminar sobre mesa, terminó sobre cama. Y lo que les estoy diciendo está en la Biblia. Y una novela hermosa, ¿por qué? Porque Betsabé
Hace mucho que su marido estaba en la guerra y su marido parece que era muy trabajador, muy responsable y parece que le daba mucha importancia al trabajo y hace mucho ella no recibió una palabra para sentirse linda. Y David, que tenía ahora todo el tiempo del mundo, le decía, ay, pero qué lindo peinado, pero qué lindo vestido. Y ella se sentía como hace tanto tiempo. Ay, y entonces era la novela y David entonces también la novela porque nunca había visto una mujer tan hermosa como Betsabé. Y entonces ahora todo empezó, toda una novela, porque cuando tú te apartas de Dios y cuando tú cedes al pecado, cuando cedes a tus pensamientos, al principio es la novela más linda del mundo. Y ese es el gran engaño del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado de alguna manera comienza a alimentar tu naturaleza natural, y perdonen la redundancia, tu naturaleza pecaminosa. Y a la naturaleza pecaminosa le gusta el placer. Y el placer es algo momentáneo, no es algo permanente, sino que es algo que es muy intenso al principio, pero después se va perdiendo. Pero en esa etapa de placer, David se acostaba con Betsabé y Betsabé con David, y David le decía lo que nunca le había dicho una mujer, y Betsabé le decía a David que era el hombre más lindo que nunca había visto y que era el hombre más fuerte que existía. Y David entonces hacía más, iba al gimnasio cada noche y le impresionaba más. Y entonces una novela como nunca habían vivido, se habían sentido tanto después de 35 años de estar casados. Ahora salen de la rutina y todo está espectacular. Hasta que llega un momento, porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, y sí, David sembró una semilla. La sembró dentro del vientre de Betsabé. Entonces Betsabé llega una noche y le dice, David, tengo un problemita. Ay, querida, decime el problema, yo estoy para ayudarte. Entonces le dice, estoy embarazada. ¿Estás qué? Estoy embarazada. ¿Estás embarazada? ¿Cómo no te cuidaste? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Qué vergüenza! Yo, el rey del pueblo de Dios, embarazando a la esposa de uno de mis soldados. Y ahora la novela que venía tan linda, de repente como un alfiler empieza a pinchar esa novela. Pero dicen, no te hagas problema, vamos a tratar de solucionar. Entonces, cuando nosotros cometemos un pecado y vienen los resultados del pecado, sentimos remordimiento. Y entonces ahora David dijo, yo tengo que solucionar esto, tengo que solucionar este acto. Y generalmente, cuando nosotros no vamos a Dios, ¿cómo tratamos de solucionar los actos que hicimos malos? Tratamos de solucionarlos escondiéndolos. Y puede ser que en esta mañana esté hablando a alguien que está aquí muy presente, que está con su corbatita, que está estudiando, que está con la Biblia quizás en la mano o algo por el estilo, y que también esté escondiendo algún pecado. Porque muchas veces venimos a la iglesia para esconder pecado, no para solucionar pecado. Entonces dice David, ¿qué vamos a hacer? A ver, entonces dice, bueno, muy bien, vamos a hacer así. Hicieron un plan y que se quedaron los dos de acuerdo. Mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a mandar a llamar a Urías, a tu esposo que está en el campo de batalla. Él, como está hace mucho en el campo de batalla, le voy a decir que se tome unas vacaciones. Y cuando se tome las vacaciones, él va a querer estar contigo, porque hace mucho que no está contigo, se van a acostar y el bebé va a ser ustedes dos. Y Betsabé dice, ay, está bien, David, pero siempre tú vas a ser el padre. La novela todavía tiene sus momentos de romanticismo. Pero ¿saben qué? Estas novelas, todas, absolutamente todas, terminan en pesadillas. Entonces David manda a llamar a Urías, le dice a Joab, manda a Urías que me venga a decir aquí al palacio cómo está el campo de batalla, que me traiga un informe de la guerra. Entonces Joab lo llama a Urías, Joab era el general de David, lo llama a Urías y le dice, mira, David te está llamando para que vayas y lo informes, que le cuentes cómo está el campo de batalla. Y Urías dice, ¿yo? Porque Urías era hitita, no era hebreo Urías, era de otro pueblo que se había hecho del pueblo hebreo. Dice, ¿yo? Sí, mira, o sea, él me manda a decir que tú tienes que ir y que te tomes unas vacaciones. Y Urías dice, qué privilegio. Y él, que era tan responsable, dice, está bien, ¿cuándo salgo? Ya mismo sales, dice Joab. Y entonces Urías se va para Jerusalén, y cuando va llegando a Jerusalén, ve allí, o sea, porque el palacio, la casa de él estaba enfrente del palacio, y ve la casa de él y dice, ahí estará mi esposa. Y dice, es de noche. Dice, pero yo no puedo dormir con mi esposa esta noche. ¿Cómo yo voy a disfrutar con mi esposa esta noche
cuando mis compañeros están con peligro de muerte en el campo de batalla, luchando las guerras de Dios, yo voy a dormir en la puerta del palacio. Entonces, en vez de dormir en su casa, duerme en la puerta del palacio. Entonces, al otro día se levanta David y dice, ya debe haber llegado Urías, debe estar todo, ya está. Y entonces viene el siervo y le dice, David, ahí está Urías que te está esperando en la puerta. Ah, muy bien, hazlo pasar. Y el siervo le dice, ¿y Urías durmió ahí en la puerta? ¿Cómo? ¿Dónde durmió? ¿En la puerta? ¿Cómo? ¿En la puerta? No, él tenía que dormir en la casa. Entonces a David se le hace otro problema ahora. Entonces ahora David toma otra decisión y planifica otro pecado. Porque cada vez que tú te apartas de Dios, comienzas con un pecado, con otro, y después terminas haciendo lo que nunca pensabas que ibas a hacer. Y entonces David le dice, muy bien, prepara una cena y trae el mejor vino. Y entonces David le dice, pasa a Urías, y lo trataba muy bien a Urías, le dice, Urías, cuéntame, ¿cómo está el campo de batalla? Y entonces Urías le contaba con pasión, porque Urías estaba apasionado por luchar las guerras de Dios. Y entonces le cuenta y David dice, muy bien. Entonces cada vez que le contaba algo le servía un poquito más de vino. Y decía, qué rico el vino, decía, pero una copita más, hasta que ya Urías quedó medio borracho. Y dice David, muy bien. ¿Y por qué no dormiste en la puerta? ¿Por qué dormiste en la puerta del palacio? Entonces Urías dice, no, porque mis amigos están luchando allá y yo no puedo dejar a mis amigos solos. Dice, muy bien, ahora olvida de tus amigos y vete y disfruta con tu esposa. Y yo no sé si se le fueron las cuerdas, o sea, no calculó bien, parece David, pero sale Urías del palacio y de vuelta duerme en la puerta. Y al otro día se levanta David y dice, ya está todo arreglado. Y viene el siervo y dice, ahí está Urías que durmió de vuelta en la puerta del palacio y te está esperando. ¿Cómo que durmió en la puerta del palacio? Él tenía que dormir con su esposa. Y ahí David se desespera, entonces toma otra decisión y planifica otro pecado. Y dice, hacelo pasar. Hazlo pasar, no era argentino David. Entonces, hazlo pasar. Y entonces cuando entra Urías, ahora David de vuelta cambia, ¿no? Ya no está enojado ni nada. Urías, tú has sido de gran ayuda para mí. Y ¿sabes qué? Yo te voy a dar un documento para que se lo entregues a Joab. Y este documento va a estar sellado por mi propio anillo. Yo voy a escribir allí un mensaje y por favor se lo entregas, ni bien llegues al campo de batalla, se lo entregas a Joab en mano. Porque esto es sumamente urgente. Y no dejes que nadie lo lea. Es más, los soldados no sabían leer, así que David sabía que no se estaba arriesgando demasiado haciendo un mensaje, dándoselo a Urías. Y entonces Urías cuando se va y David lo despide, Urías dice, qué privilegio, yo, el mensajero personal del rey. Y entonces se va con ese mensaje sin saber que en ese mensaje estaba su sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque David le había puesto a Joab, pon a Urías en el lugar más peligroso del campo de batalla para que muera. Y Urías se va diciendo, qué privilegio, yo el mensajero del rey, me ascendieron en el ejército. Y cuando llega le entrega el mensaje a Joab. Joab abre el mensaje, lo lee, y cuando Joab lo lee, se siente un poquito incómodo. ¿Por qué? Porque David era famoso por cuidar la vida de sus soldados. Una vez no había querido tomar agua de la ciudad de Jerusalén, cuando se estaba conquistando la ciudad, no había querido tomar agua porque alguien había arriesgado su vida para traerle agua a él que tenía sed y dijo, yo no puedo tomar el agua de alguien que arriesgó su vida por mí. Yo comparto la suerte de todos, decía David cuando era general. Y ahora David le estaba dando esta orden a Joab tan extraña. ¿Y sabes qué? Cuando tú te apartas de Dios y entras en pecado, tú haces las cosas que menos pensaste que ibas a hacer. Y Joab dice, bueno, órdenes son órdenes. Lo manda Urías al campo de batalla, al lugar más peligroso. Y no solamente muere Urías, sino que muere todo el pelotón de Urías. Y cuando muere todo el pelotón de Urías, Joab se asusta y dice, uy, David me va a reprender por el hecho que murieron tantos. Entonces le manda una carta a David y dice, David, murió no solamente Urías, sino todo el pelotón. Entonces David le manda una carta a Joab diciendo, Joab, no te preocupes, estamos peleando la batalla de Jehová. Muere uno, mueren 10, sea el nombre de Dios bendito. Los religiosos que están en pecado
continuamente tienen el nombre de Dios en la boca. Cuando tienes a Dios en el corazón no necesitas tenerlo tanto en la boca. La gente lo ve. Pero cuando no lo tienes en el corazón necesitas continuamente mentarlo para engañar a la gente y para que ellos piensen que estás con Dios. Y ahora David entonces, ¿qué es lo que hace? Toma otra decisión y planifica otro pecado. Ahora dice, bueno, muy bien, también Betsabé hace un poquito de teatro y se pone de luto. Sentía un poquito de tristeza, pero claro, un workaholic, este Urías nunca le ha prestado demasiada atención. Hace un poco de luto, pasa el tiempo del luto y entonces David organiza un casamiento y se casa con la viuda de uno de sus mejores soldados para darle descendencia. Y el pueblo dice, ¡wow! Dice, David, qué rey magnánimo, se casa con la viuda de uno de sus soldados para darle descendencia. Y David pudo tapar su pecado ante los ojos de todo el pueblo. Pero ¿sabes qué? David no pudo tapar su pecado ante la voz de su conciencia, ni delante de Dios. Y ese pecado era como una gotita que emocionalmente lo iba desgastando. En esa época quizás David fue a la iglesia más que nunca, dio más ofrendas que nunca. Quizás fue a predicar más veces que nunca. Porque muchas veces nosotros cuando estamos en pecado, en vez de ir y solucionar el problema del pecado, tratamos de tapar el pecado. Y mientras más intentamos tapar el pecado, más nos desgastamos emocionalmente. Pero un día David estaba en su palacio y golpean la puerta. ¿Y quién era? El profeta Natán. Un profeta de Dios. Y saben que ser profeta no es una tarea muy fácil, porque Dios te manda mensajes y está bien que le vayas y le hables a una persona que no es importante, que no tiene poder, pero había que hablarle al rey, que tenía poder en la vida y la muerte de las personas. Y va Natán y cuando lo ve David le dice, Natán, ¿qué te trae por acá? Y entonces Natán le dice, David, tengo un problemita, ¿me ayudas a resolverlo? Sí, por supuesto, siéntate. Y entonces Natán comienza a contarle una cosa que había acontecido en Jerusalén, allí hace unas semanas. Y le dice, mira, aquí en Jerusalén hay una familia que es la más pobre de toda Jerusalén. Y lo único que tiene es una ovejita. Esa ovejita la han criado desde chica, le han puesto nombre, la hacen comer a la mesa. Cuando ellos comen, la ponen ahí y le dan la misma comida que ellos. ¿Y sabes qué? A la noche, cuando todos se van a dormir, este hombre agarra la ovejita, la hace dormir primero en su seno y después se va a dormir con su familia. La quieren esa ovejita como si fuera una hija. Pero al lado de este hombre pobre vive el hombre más rico de Jerusalén, que tiene vacas, bueyes, camellos, de todo tiene. Es el hombre más rico de Jerusalén después de ti. ¿Y sabes qué? Ayer le llegaron visitas al hombre rico. Y él, para agasajar a sus visitas, en vez de matar una de sus miles de ovejas, mandó a matar la única oveja del pobre. Y cuando David escuchó eso, se le pusieron los ojos rojos y dijo, ¡ese hombre merece la muerte! Y entonces Natán se levantó y mirándole a los ojos a David, le dijo, ese hombre eres tú, David. Y ahí David tenía que decidir entre buscar a Dios y humillarse o matar al profeta. Y hoy tú tienes que decidir entre humillarte o matar la voz de Dios que está llegando a tu corazón. ¿Qué vas a decidir? David decidió buscar a Dios. Y fue y buscó a Dios. Y cuando buscó a Dios, Dios le dio arrepentimiento. Y cuando Dios le dio arrepentimiento, él se empezó a dar cuenta que el problema no estaba en lo que hacía, sino el problema estaba en lo que era. ¿Y sabes qué? David le entregó su corazón a Dios. Y David fue perdonado. ¿Gracias a qué fue perdonado David?
a que había un Mesías que iba a venir, que le había regalado su vida para que sus pecados puedan ser perdonados. Y David siguió inscrito en el libro de la vida. Y no solamente fue perdonado, sino que después Dios lo llamó a David hombre con el corazón como el ¿qué? La Biblia dice que Dios lo llamó hombre con el corazón como el de Dios. Imagínate, un hipócrita, un adúltero, un asesino, hombre con el corazón como el de Dios. ¿Sabes? Porque fue a Dios. En vez de tapar su pecado, él empezó a tapar su pecado, pero él fue a Dios. Y cuando tú vas a Dios, Dios nunca te rechaza. Tú no tienes poder para solucionar tu poder de pecado. Dios es el único que lo tiene. Y yo sé que mientras estás lejos de Dios escondiendo tu pecado, tú no te quieres acercar a Dios porque piensas que Dios te va a condenar. Justamente ese es el engaño de Satanás. Dios no te condena, Dios te está esperando con los brazos abiertos porque Él tiene para ti el perdón. Y no solamente tiene el perdón, sino tiene la victoria. Pero la condición es que tú vayas a Él y le des permiso. David hace una de las oraciones de arrepentimiento más lindas de la Biblia. Por falta de tiempo no la voy a leer, porque me hubiera gustado analizarla. Pero en el Salmo 51, el versículo 10, está el corazón de esa oración. Salmo 51, 10. Dice: Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En otras palabras, David dice: Señor, el problema no está en lo que hago. El problema está en mi corazón, en lo que soy. Ahora que estoy en tu presencia, me doy cuenta que el problema no está en esto. Está en que te di vuelta a la espalda. Está en que no me quise relacionar contigo. Está en mi orgullo, que no me quiero. Hubo un momento que estaba entregado y no quise entregarme más a ti. Me fui de tu presencia. Señor, transforma mi corazón, porque si no soy un desastre. Haz un milagro en mí. El problema no está en lo que hago, el problema está en lo que soy. ¿Y sabes qué? Cuando Dios escuchó esa oración de David, cuando David le dio permiso a Dios, Dios perdonó al adúltero, Dios perdonó al asesino. Lo recibió y lo llamó amigo. A David lo llamó amigo de Dios, hombre con el corazón como el de Dios. Ahora te hago una pregunta. ¿Dónde comenzó el pecado de David? ¿Dónde comenzó? ¿Sabes dónde comenzó? Con una miradita en la terraza. ¿A ti te parece que cuando David estaba mirando en la terraza a Betsabé, él se imaginaba que iba a ser un hipócrita, que iba a ser un adúltero y que iba a ser un asesino? Nunca. Así como cuando tú que estás de novio de repente dices: ay, voy a ver esto en internet y te metes en pornografía. Tú no vas a pensar, no le vas a ser infiel a tu novia, no estás pensando en eso, simplemente quieres pasar un momento lindo. El pecado comienza con una miradita en la terraza, porque la relación con Dios se cuida desde lo que pienso. ¿Se entiende? Dios está dispuesto a recibirte. Cuando vengas a Dios, Dios te va a dar paz. Te vas a dar cuenta que no necesitas esconder más. Tu vida está desgastándose porque estás escondiendo y tu conciencia continuamente te dice que estás mal. Jesús te dice hoy: ven a mí, yo te recibo. No me importa lo que eres. Ven así como estás. Yo te amo así como eres, pero te amo demasiado para dejarte así.
Cuando estés en mi presencia vas a caminar conmigo y yo te voy a hacer crecer. Pero ven a mí, porque yo soy el que tengo solución para tu pecado. Porque tu pecado, tu problema, eres tú. No es lo que hace, eres tú. Y tú tienes que estar conmigo. Y cuando tú vengas conmigo, yo te voy a dar fuerza interior para poder permanecer en mí. Y mientras estés en mí, mientras vivas para mi gloria, vas a ir de victoria en victoria. Una vez prediqué este sermón en una iglesia. Cuando terminó el sermón me dijo una chica: pastor, quiero hablar con usted. Le dije: muy bien, vamos a hablar. Y entonces me dijo: pastor, yo soy la directora de jóvenes de esta iglesia. Y yo la había visto actuar ahí en la iglesia, o sea, participar, y realmente una chica espectacular. Pero sabe, estoy de novia. Y mientras usted estaba predicando, el Espíritu Santo me estaba diciendo que yo necesito volver a Dios. Yo estoy fornicando con mi novio y somos los dos líderes de jóvenes aquí en la iglesia. Y ya he intentado, pero hoy me doy cuenta que siempre había cuidado mis actos. Hoy quiero entregarme a Dios. Y le dije: ¿tú sabes lo que eso significa? Sí, me dice: estoy dispuesto a correr los riesgos. Quisiera hablar esta tarde con mi novio, voy a invitarlo a mi novio para hablar con usted. Y a la tarde vino el novio. Y cuando entró el novio a la oficina pastoral, se notaba que el novio venía a los empujones, o sea que no quería venir. Y ella me explicaba que quería volver a Dios y el novio callado al lado, así como medio de mal humor. Se le había acabado la fiesta. Se le estaba pinchando la novela. Y esta chica después se dio cuenta que el novio no quería. Es más, el novio le dijo: mira, vos querés con estos fanatismos, querés andar con estos fanatismos. Se acabó la relación. Y él la dejó a ella. Ella había entregado su virginidad a ese novio. Por lo tanto, era una persona muy importante para ella. Sufrió mucho ella. Porque después me pude seguir relacionando un poco con ella. Y le fue muy difícil, porque ella seguía, la novela todavía seguía trabajando en su mente, muchas veces en sus sentimientos, y su razón le decía que esto no era para ella. Porque no quiere decir que todo va a ser un camino de flores cuando te entregues a Cristo. Pero sí te digo una cosa: quizás cuando te entregues a Cristo no tengas placer, pero vas a comenzar el camino de la felicidad. Es muy diferente tener placer y muy diferente tener felicidad. Pasaron 2 años, no les voy a contar toda la historia. Esta chica se transformó en una predicadora. Y esa insatisfacción o ese dolor que sentía por la herida que había dejado ese corte de relación, comenzó a suplirlo con la relación con Dios. Y pasaron unos 3 o 4 años. Y conoció a un muchacho que tenía sus mismos ideales, que tenía sus mismos valores, que estaba dispuesto a respetarla, que estaba dispuesto a hacer las cosas como Dios quiere. Y hoy ella está casada, felizmente casada, viviendo una vida apasionante, porque es una vida de misión, una vida con propósito, no una vida simplemente para estar con un marido que va a trabajar a la fábrica y ella trabajando en la farmacia y yendo y viniendo, comiendo, mirando televisión y durmiendo. No, Dios tiene una vida apasionante para ti y una vida apasionante para mí. Dios te ha elegido para que hagas una huella. Dios te ha elegido para ser la persona, ser parte del movimiento más especial que alguna vez existió en la historia. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar los resultados de tu decisión de seguir a Dios en las manos de Dios. Y puede ser que pases dolor, puede ser que por ahí llores, pero te aseguro que vas a ser feliz. Si hoy tú quieres, por el placer, quedarte sin Dios, tarde o temprano el placer se va a transformar en una pesadilla. Es la ley de la vida, no es que hay una excepción en eso. Tarde o temprano el placer se transforma en pesadilla. La felicidad viene solamente de Dios. ¿Qué te parece si dejas de dar vueltas? ¿Y qué te parece si le dices a Dios: Dios, acá estoy?
te doy permiso. Te entrego mi mente. No sé qué es lo que va a pasar en mañana, pero encárgate de los resultados. Yo decido permanecer en ti. ¿Estás dispuesto o dispuesta? Quiero que se lo digas a Dios ahí. No te voy a hacer pasar hoy. Pero si tú quieres, ora conmigo en silencio. Vamos a orar. Querido Señor, acá hay chicos y chicas que tu Santo Espíritu hoy los ha sacudido. Chicos y chicas que no tienen paz, que han tenido placer, pero que no le encuentran sentido a la vida. Hoy yo sé que tú los has convencido de que hay un plan para ellos y que el Espíritu los ha convencido de que tú los amas y que no los condenas, sino que los estás llamando a que vengan así como están, porque tú tienes perdón. No solamente perdón, tienes amor, ese amor que todos necesitamos. No solamente amor, sino que también tienes un plan. Señor, ahora yo no sé quién está ahora dialogando contigo, pero voy a dar un momento de silencio para que la persona que quiera darte permiso en su vida y entregarte su corazón, te lo diga en su mente. Y ahora te hablo yo como pastor a ti. Dile a Dios que le das tu corazón si es que así lo deseas. Señor, gracias. Vive en nosotros. Danos tu Santo Espíritu. Gracias por tu perdón. Gracias por aceptarnos. Y te pido que podamos seguir caminando en esta semana para descubrir tu plan. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.